Sí, primera de Juan capítulo 2, vamos a leer versículos del 1 al 6. El versículo clave aquí es el 6, es un versículo difícil de entender. Dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo, y está hablando del Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, hermanos, vamos a estar viendo. Pero vamos a leer el pasaje del 1 al 6 y luego vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude para entender el mensaje y a mí que yo lo pueda explicar como Dios quiere. Padre, estamos en su presencia y le doy gracias, Señor, por ese gran privilegio que nos da, Señor, de estar aquí en su casa de oración, donde usted prometió que se haría presente. Señor, vamos a leer su palabra, voy a estar tratando de explicar, Señor, con todas mis limitaciones, Señor, pero yo ruego, Padre, que el Espíritu Santo obre en mi vida, en la vida de cada uno de los que aquí estamos, y que este mensaje, Señor, esta palabra sea glorificada en la vida de cada uno de nosotros, que haga la obra por lo cual usted la envía. Y Señor, que usted sea honrado y glorificado, que toda la honra y toda la gloria sean para usted, Señor. Y muchas gracias, Señor. Gracias por su amor, por su misericordia, porque hasta aquí, Señor, verdaderamente usted ha tenido mucha paciencia con nosotros. Muchas gracias, Señor, y ayúdenos, oh Dios, a ser más atentos a su palabra, poner más atención a ella y a desear obedecerla, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesús, la gracia le doy, Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo, y que Dios bendiga su palabra, hermanos. Este versículo, hermanos, versículo 6, es un versículo difícil de entender, es pequeñito, pero nos dice que debemos de andar como él anduvo, y está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Se refiere al Señor Jesucristo y hermanos, para nosotros, pues tal vez muchos o todos los que conocemos al Señor Jesucristo fallamos en este mandamiento, ¿verdad que sí, hermanos? Fallamos en él. Y porque pues dice que nuestro deber como cristianos, ese es nuestro deber, porque es palabra de Dios, es Dios quien lo está diciendo. Y dice, vuelvo a leerlo y veámoslo, hermanos, dice: el que dice que permanece en él debe, es un deber, debe de andar como Cristo anduvo. Y nuestro pensamiento, hermanos, pues se va inmediatamente pues a una vida perfecta, porque Jesucristo fue perfecto, Él nunca pecó. Y pues decimos, bueno, pues ¿y quién puede? Y si quisiéramos obedecer, pues nos frustramos, hermano, porque queremos obedecer y pensamos, bueno, pues yo quisiera ser perfecto y yo quiero obedecer al Señor Jesucristo. Y llegamos a una conclusión, decir, no puedo, yo no soy perfecto. Jesucristo sí es perfecto, Él vivió una vida perfecta, porque Él nunca pecó, ¿verdad que sí? Él nunca pecó, nunca cometió pecado, y nosotros sí fallamos y pecamos. Y hermanos, pues terminamos, cuando son versículos así, pasajes así, que decimos, caray, pues yo no lo entiendo, no puedo, pues terminamos ignorándolo. Decir, bueno, mejor, ¿verdad? Lo dejamos así tranquilo. Ignoramos eso.
¿Pero es correcto ignorarlo? No debemos de ignorarlo, hermanos, porque es palabra de Dios. El Espíritu Santo dice, si tú crees en Cristo, si tú eres salvo y dices que permaneces en Él, me dice a mí, le dice a usted, si tú dices que permaneces en Él, pues debes de andar así como Cristo anduvo. Y necesitamos, hermanos, entender qué es lo que el Señor está diciéndonos aquí, porque no debemos de ignorarlo, hay que poner más atención, porque si lo ignoramos será un problema que traerá consecuencias para la vida diaria, y no solamente para la vida diaria, sino también para la vida eterna, tocante a los galardones, porque un día todos vamos a presentarnos delante del Señor, y el Señor nos va a galardonar de acuerdo a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y si ignoramos un versículo como este y decimos, bueno, yo no puedo, Jesucristo fue perfecto, yo no soy perfecto, yo le fallo, mejor así lo dejamos. Y hermanos, mire, yo escuché decir a la esposa de un pastor, y creo que otras veces lo he dicho aquí en el púlpito, escuché y con estos oídos a la esposa de un pastor decir, no, yo no creo no le creo a Juanito, o no creo a la epístola de Juan, algo así mencionó. O sea, como que no le daba importancia. ¿Por qué? Porque hay palabras que son muy difíciles de entender o de hacer y llegamos a la conclusión de ignorarlo. Y no estoy hablando de algo que no es cierto, yo lo escuché de esta señora y yo tenía poco de convertido al Señor, hermano, y a mí me impactó mucho eso, porque yo dije, pero ¿cómo vamos a ignorar? Es palabra de Dios, la palabra. Si no lo entiendo, yo tengo que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entenderlo. Si no puedo obedecerlo, Señor, ayúdame a obedecer esto, pero es tu palabra, es palabra de Dios y lo está diciendo a nosotros los cristianos, ¿cierto? Lo está diciendo a nosotros, hermanos. Amén. Ahora, cuando nosotros pues comenzamos a ignorarlo, terminamos ignorándolo y desistimos. Pero hermanos, eso trae consecuencias para la vida diaria. Y tendrá consecuencias para cuando nos presentemos delante del Señor Jesucristo. ¿Qué consecuencias? Si somos salvos, vamos a llegar al cielo, sí. Pero cuando estemos en el tribunal de Cristo, pues hermanos, ahí va a aparecer todo. Y el Señor va a galardonar o no va a galardonar, de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra, de acuerdo a las ganas que le hayamos hecho para vivir o le hayamos puesto para vivir la vida cristiana. Dice el versículo 1, volvemos a leer el 1 al 3, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora sí pecamos, ¿verdad que sí? Todos fallamos. Desde el momento que vemos este versículo, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo, y decimos, caray, pues yo no ando como Cristo, yo no soy como Cristo, yo no soy perfecto, Él fue perfecto, Él vivió una vida perfecta, Él nunca pecó, yo sí peco. Pero este pasaje, capítulo 2, comienza diciéndonos, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. No quiere Dios que pequemos. Pero dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo. Jesucristo el justo. Ahora dice, y Él es la propiciación, o sea, Él es el que cubre nuestro pecado, Él es el sacrificio perfecto para nuestra vida. Dice, Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y el versículo 3, hermanos, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahora, primero, hermanos, tenemos que reconocer que hemos pecado. Primeramente, ese es el punto principal, reconocer que hemos pecado. Dios, hermanos, no está ignorante de nuestra debilidad. Dios no ignora que nosotros no podemos ser como Cristo. Dios no ignora nada de eso. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros no lo ignoremos o no lo tengamos en poco o que lo desechemos. No, Dios quiere que reconozcamos que no podemos, y cuando venimos a Él, Señor, ayúdame, dice el versículo 8 del capítulo 1, dice, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando ignoramos algún pasaje o algún versículo,
porque pues, yo no puedo, entonces mejor eso no lo quiero ni ver. ¿Para qué? No le voy a poner atención. ¿Estoy pecando o no estoy pecando? Estoy pecando, porque estoy ignorando la palabra de Dios. Entonces, el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, cuando ignoro un versículo bíblico que yo sé que no puedo y mejor la decisión es desecharlo, ignorarlo, no verlo, ¿para qué le saco la vuelta? Estoy pecando y así digo, pues yo no veo ese versículo, pues es como si no estuviera pecando, yo estoy bien, porque estoy ignorando la palabra de Dios, estoy haciendo a un lado la palabra de Dios y es como si no estuviera pecando. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces de esa manera nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que estoy pecando. ¿Y qué necesito? Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros y es un problema. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero obedecerte. Yo peco, yo te fallo, yo no estoy haciendo las cosas como tú mandas, porque yo peco. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y dice, y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Es una bendición, ¿verdad? Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué bendición, hermanos, qué bendición tenemos en Jesucristo. Ahora, Jesucristo es la propiciación, o sea, Él es el que cubre nuestro pecado. Para eso vino Jesucristo, para salvar al mundo pecador. Si no, pues no hubiera venido, porque Él sabe que todos somos pecadores, que todos hemos fallado, todos hemos quebrantado su ley. Y que nosotros necesitamos de su ayuda, necesitamos de su perdón, necesitamos de que Él limpie nuestro pecado, que nos salve. Porque el mundo entero, hermanos, está bajo el maligno y el mundo entero se está yendo al infierno. Pero Dios no quiere que tú y yo seamos como el mundo entero. Por eso nos reunimos, por eso estás aquí, por eso estoy aquí, por eso estamos aquí, porque estamos buscando la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y Él es la propiciación, dice el versículo 2 del capítulo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. El que cubre, Él es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y versículo 3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuándo, hermanos? Cuando nosotros reconocemos y pedimos perdón y aceptamos la propiciación por los pecados. Y decimos, Señor, ayúdame, yo quiero vivir para ti, yo necesito tu ayuda. Yo necesito tu ayuda. Y dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahora, cuando habla de mandamientos, ¿a qué mandamientos se refiere, hermanos? Por eso les di ese cuadro. Ahí están los 10 mandamientos de la ley de Dios, para que usted lo ponga en su casa, lo mire y vea qué importante, hermanos, que el Señor Jesucristo, no voy a hablar ideas de un hombre, ideas mías o ideas de alguien más, no, el Señor Jesucristo resumió los 10 mandamientos en 2 mandamientos. Es interesante, hermanos. Toda la ley, todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo lo resumió en 2. Y todo el Nuevo Testamento, hermanos, queda resumido en 2 mandamientos. ¿Cuáles son esos 2 mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y la palabra del Señor dice, hermanos, que si uno ama a Dios sobre todas las cosas y el otro mandamiento es a tu prójimo como a ti mismo, dice que cumples toda la ley. Ahí se cumplen los 10 mandamientos. ¿Por qué? Los primeros 4 mandamientos que usted tiene ahí en ese cuadro tratan acerca de Dios, de honrar a Dios, amar a Dios y honrar a Dios. Y los otros 6 tratan de tu prójimo, de mi prójimo, entre nosotros. Amar a nuestro prójimo, respetar a nuestro prójimo. Los 6 siguientes mandamientos. Los primeros 4 van del ser humano hacia Dios.
Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Cuando uno ama a Dios, hermanos, pues quieres dar a Dios lo mejor, ¿verdad que sí? Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no vas a estar hablando mal de tu prójimo, no vas a estarlo criticando. ¿Nos gusta que nos critiquen? No. ¿Nos gusta que nos menosprecien? No. ¿Nos gusta que nos pisoteen, que digan cosas malas de nosotros, mintiendo y hablando mal de nosotros y que nos hagan daño? No nos gusta. Pues de esa manera dice la palabra de Dios que nosotros debemos de tratar a nuestro prójimo. ¿Cómo nos sentimos, hermanos, cuando nos menosprecian? Cuando llega una persona, hermanos, y saluda al otro que está ahí, lo abraza y todo, y este ni lo conozco, o si nos conoce, pero este no es tan importante como aquel. ¿Nos sentimos bien? No lo hagamos nosotros con los demás. No debemos de menospreciar a nadie. Ahí se cumple, hermanos, dice el Señor, la ley y los profetas en estos dos mandamientos. Vamos, por favor, no pierda 1 Juan, pero vamos a Mateo, capítulo 12. Vamos a ver rapidito ahí, Mateo 12. Y luego vamos a ir al Éxodo. Mateo 12, por favor, hermanos. Verso 28. Perdón, Marcos, me equivoqué. Mateo no, Marcos. San Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 28. Y dice aquí, la palabra de Dios dice, acercándose uno de los escribas, usted sabe, los escribas, pues eran los que hacían las copias de los libros del Antiguo Testamento, eran copistas, escribas, y esta gente pues tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, pues era su trabajo estar escribiendo la Biblia. Dice que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le pregunta al Señor Jesucristo. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, dice el Señor, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, que estos dos. Ahí, hermanos, se cumple toda la palabra de Dios. El que ama a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con todo su corazón, y a su prójimo como a sí mismo, hermanos, ahí está cumpliendo toda la ley. Ahora, cuando dice al prójimo, ¿a quién se refiere? ¿A los familiares, a mis familiares? ¿O se refiere nada más a los hermanos de la iglesia? ¿A los de mi país? ¿Se refiere solamente a los de mi país? Los mexicanos amamos a los mexicanos y los ticos pues que amen a los ticos, ¿verdad? Y vamos a menospreciar, yo voy a menospreciar a los ticos y los ticos menosprecian a los mexicanos, porque pues ¿verdad? No es así, hermano. Cuando dice nuestro prójimo, es a todos. Aún aquellos que están afuera, que no se congregan en ningún lado. Y dice que así es como se cumple ahí se cumple toda la palabra de Dios. Cuando hacemos eso, estamos totalmente en obediencia al Señor. Porque podemos hacer muchas cosas, hermanos. Podemos predicar, podemos evangelizar, podemos dar folletos, tratados, podemos hacer muchísimas cosas. Pero si yo no amo a mi prójimo como a mí mismo, de nada me sirve, hermanos. De nada me sirve. Todo lo que haga, hermanos, y aunque sea pastor, y aunque predique la palabra de Dios, y aunque Dios me use en gran manera, si no tengo amor a mi prójimo, nada soy y de nada me sirve. Por eso el Señor Jesucristo
Dice ahí en Mateo capítulo 7, no recuerdo el versículo, pero creo que el 24, no estoy muy seguro. Dice que en aquel día, en el día cuando el Señor arrebate la iglesia, en el día del juicio, muchos van a decir: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hice aquello, hice lo otro. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Estas personas van a pensar que van a llegar al cielo porque hicieron milagros, porque profetizaron, porque hicieron tantas cosas en nombre de Dios, o según ellos, para el Señor. Pero dice: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no tenían amor hacia el prójimo. No tenían amor hacia el prójimo. Y menos a Dios, porque si no aman al prójimo, a quien pueden ver, ¿cómo van a amar a alguien que no pueden ver? Y ahí en Primera de Juan, hermano, nos explica perfectamente esto. Si amamos a Dios, amamos al prójimo. Si no amamos al prójimo, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Y hermanos, desafortunadamente hay mucho engaño en cuanto a todo esto. Hay personas que piensan que porque ya son pastores o porque predicamos la palabra de Dios, tenemos ganado el cielo. El cielo no lo ganamos nosotros, el cielo lo ganó Jesucristo. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Cristo. Porque la salvación no depende ni la religión, ni la denominación. No depende de nada de eso. Depende de que nosotros hayamos creído con todo nuestro corazón en el Señor Jesucristo. De ahí es que nosotros obtenemos la vida eterna, la salvación. Por creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y cuando eso sucede, hermanos, vamos a creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y que nosotros, hermanos, debemos de escudriñarla, debemos de obedecerla, debemos de creerla. Hay cosas difíciles, hay cosas que yo no puedo obedecer. Tengo que pedirle: Señor, por favor, ayúdame. Como estábamos viendo ahí el versículo 6 de Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 6. Difícil, sí, es difícil. Vamos a Éxodo, hermanos, por favor, rapidito. Ahí en Éxodo, hermanos, vamos a ver los versículos del cuadro ese que les di. Éxodo capítulo 20. Dice Éxodo 20, estamos ahí, hermanos. En el versículo 3, bueno, vamos a leer el 1 y el 2 también, para comenzar, para darnos cuenta un poquito mejor de lo que estamos viendo aquí. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En el versículo 3, que es el primer mandamiento, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En el versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es el mandamiento 3 que del cuadro que usted tiene ahí. Versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 12, ahí comienza el trato con el ser humano, el trato interpersonal. Los primeros versículos que acabamos de leer tratan de mí a Dios, de mí a Dios. No debo de tener dioses ajenos. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios con todo mi corazón, para mí no va a haber otro Dios que se interponga. No te harás imagen ni ninguna semejanza, sino que para mí Dios no necesito verlo, porque yo he creído con mi corazón en el Señor. El mandamiento 3 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tengo reverencia, tengo respeto. Y luego en el versículo 12 comienza el trato interpersonal con mi prójimo. Dice: honra a tu padre y a tu madre.
para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 13 dice, no matarás. Versículo 14, no cometerás adulterio. Versículo 15, no hurtarás. Versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La pregunta es, hermanos, aquí, ¿hemos pecado? Sí, hemos pecado. Somos cristianos, sí, pero pecamos todavía. Pecamos, fallamos a Dios. Y, hermanos, el apóstol Pablo, ahí en Romanos, vamos a Romanos, por favor. En el capítulo 13, versículo 7, ¿lo tenemos todos, hermanos? Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Versículo 8. Versículo 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Romanos 13, versículo 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace daño al prójimo. Continúa diciendo el apóstol ahí en el versículo 9, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amor a Dios sobre todas las cosas. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, hermanos, voy a amar a mi prójimo. Y si amo a mi prójimo es porque amo a Dios. Si yo, hermanos, o nosotros, o el ser humano, quien sea, si tiene amor hacia su prójimo, es porque ama a Dios. Y dice la palabra de Dios, porque verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en esa persona. ¿Importante? ¿Es importante, hermano? Sí, es importante, muy importante. Si no haces caso de esto, si no te pones a pensar y dices, Señor, yo necesito tu ayuda. Si dices, no lo ignores, porque a veces ignoramos, es que yo no puedo, y lo ignoro, y mejor, ¿verdad? Como hacían los fariseos de aquel tiempo cuando Esteban estaba ahí diciéndoles las verdades, se tapaban los oídos, no querían escuchar. Escucha y ven al Señor Jesucristo para que te ayude. Yo no te puedo ayudar. Yo no te puedo ayudar. Nadie te puede ayudar, solamente Jesucristo. Con el poder del Espíritu Santo nos va a ayudar el Señor a poder salir adelante. Señor, tengo necesidad, yo tengo necesidad, igual que tú, soy humano igual que ustedes. Amén. Y yo necesito de la ayuda del Señor. Tú necesitas la ayuda del Señor para poder vivir esta vida. Porque si no, mira, o tenemos problemas aquí o vamos a tener problemas por la eternidad. Algunos ni siquiera van a llegar al tribunal de Cristo. Muchas personas, hermanos, que están dentro de una congregación, ni siquiera van a llegar al tribunal de Cristo. Van a llegar al trono blanco, donde serán juzgados, serán condenados, serán lanzados al lago de fuego, porque no quisieron acercarse a Cristo para que los ayudara y los perdonara y los salvara. ¿Por qué? Porque están confiando en una religión, o están confiando en la denominación, o porque llevamos el nombre de cristianos. Hay personas, hermanos, que, y bíblicamente hablando, se bautizaron, hicieron una decisión por Cristo y se bautizaron, pero siguieron igual de perdidos. Y lo demuestra la palabra de Dios. Si leemos ahí Primera de Juan, hermanos, vamos a encontrar muchas cosas que nos vemos cortos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos ayude. El apóstol Juan, hermanos, es el apóstol que lo llaman del amor. Una persona muy amoroso.
que él ponía su cabeza así en el pecho del Señor Jesucristo porque quería estarlo escuchando, bien apegado a Cristo. Pero hermanos, son palabras muy amorosas, de mucho amor, pero son palabras duras. Amén. Son palabras bien duras que dice uno, ay, necesito tu ayuda, Señor. Y si nosotros, hermanos, en lugar de decir, Señor, yo necesito tu ayuda, mejor lo ignoramos, pues hermanos, eso es como decir, yo estoy bien así, no necesito de esto, yo estoy bien así. Mejor me voy a leer un salmo, mejor me voy a leer los salmos. Ahí en los salmos, hermanos, ahí nos dice que estoy en victoria, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar y pura bendición, bendición, bendición. Pero ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Estoy amando a Dios sobre todas las cosas? Para mí Dios es lo más importante. ¿Cómo estoy delante de Dios con mi amor hacia el prójimo? Menosprecio a aquella hermana, me cae mal. El otro hermano no me parece como él es y me cae mal, mejor le saco la vuelta. A los que me caen bien, sí. A eso sí voy, lo abrazo y le doy una palmada porque me cae bien. A este no lo saludo. Hermano, eso no es amor al prójimo. ¿No es cierto, hermano, que Santiago dice, no hagas acepción de personas? ¿Verdad que sí? Amén. No hagáis acepción de personas. Porque si a este sí, pero por aquí, por acá, y aquel otro no, estoy haciendo acepción de personas. Y estoy teniendo un problema, no con el pastor, no con la iglesia, con el Señor, hermanos. Estoy en problemas delante de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Qué bueno, gracias a Dios. Entonces dice aquí, hermanos, versículo 8, vuelvo a leer, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 8, versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque si amo a mi prójimo, no voy a andar de adúltero. No es que, yo tengo mucho amor a mi prójimo y me voy de adúltero. No, por si, entonces, hermanos, es pura hipocresía. Si tengo amor, no voy a querer hacerle daño a nadie. Comenzando con mi esposa y comenzando con mi prójimo. Porque si ando de adúltero, estoy haciendo daño a otra familia, a otras personas. Y voy a servir de piedra de tropiezo a otras personas. ¿A cuántas personas podemos servir de piedra de tropiezo cuando yo voy a una iglesia y luego ando de adúltero? O ando teniendo alguna relación inmoral fuera del matrimonio, haciendo cosas que no debo de hacer. ¿Me estoy explicando, hermanos? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué, hermanos? Dice el versículo 10, porque el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Fíjese lo que dice, vamos a Primera de Juan, vamos a regresar a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto, y lo hace como pregunta. En el capítulo 5, versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él, o sea, el ser humano, el cristiano, el hermano en Cristo. Es de suma importancia. Regresamos ahí al capítulo 1, hermanos. Capítulo 2. Dice el versículo 4, el que dice,
yo le conozco, o sea, yo conozco a Dios, o yo soy cristiano, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice yo le conozco. Ahí en el capítulo 4, versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, el amor es del Señor, no es de nosotros. Nosotros no tenemos amor, pero es de Dios, y Dios quiere darnos ese amor para que nosotros lo compartamos con las demás personas. Todo lo que nosotros compartimos, sea económico, sea material, sea el Evangelio, cuando se lo predicamos a otra persona, estamos compartiendo la palabra de Dios. ¿De quién es, hermanos? ¿De quién es? De Dios, ¿verdad? El amor es de Dios. Si nosotros, Señor, yo quiero tener ese amor tuyo en mi vida para compartirlo con las demás personas. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es ¿qué? Nacido de Dios y conoce a Dios. Por eso, hermanos, en un principio dije, tal vez muchos o todos los que conocemos al Señor Jesucristo fallamos en ese mandamiento del versículo 6 del capítulo 2. Porque dice que nuestro deber es andar como Él anduvo. Y vienen muchos pensamientos a nuestra mente, muchos mandamientos. Viene el que yo no soy perfecto, Dios es perfecto, Jesucristo vivió una vida perfecta. Yo no puedo vivir una vida perfecta, no soy perfecto. Pero Dios quiere, hermanos, ayudarnos. Porque el amor es de Dios. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Reconocer. Pues si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad y ayudarnos para que podamos vivir la vida que Él quiere que vivamos. Amén. Porque, hermanos, la palabra de Dios, el mismo apóstol Pedro nos dice que sigamos sus pisadas. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Para esto Dios nos llamó. No nos llamó para llamarnos cristianos, nada más de nombre, y vivir la misma vida que vivíamos antes. Ser igual, ignorar la palabra de Dios, que yo no puedo. Ignorarla, continuar ignorándola. Si nosotros ignoramos la palabra de Dios, un día nos vamos a ver en tremendos problemas delante del Señor, hermanos. Y puede ser que los problemas los tengamos desde aquí, de la tierra, pero mayor problema vamos a tener delante de Dios. Si llegamos al tribunal de Cristo, aseguro que nos va a pesar no haber puesto más atención a la palabra de Dios. Y si no llegamos al tribunal de Cristo, pues peor desgracia, porque si no llegamos al tribunal de Cristo es que vamos a estar en el trono blanco, donde vamos a ser juzgados para ser lanzados al lago de fuego porque nos importó un balde de la palabra de Dios. No nos interesó, no le dimos la importancia de vida. Hermanos, la palabra de Dios, el Señor nos la dejó para estudiarla, escudriñarla y para pedirle que nos ayude a vivir conforme a ella, ¿cierto? Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Así es, así es. Dice el apóstol Pedro, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En 1 Pedro 2:21, no lo busque, pero ahí está ese versículo que nos dice, para esto fuimos llamados, para esto, para seguir las pisadas de Cristo. El apóstol Pablo también dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. O sea, por todas partes, hermano, la palabra del Señor nos está mandando que lo más importante es el amor para nosotros los cristianos, el amar a nuestro prójimo. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que la clave de este pasaje que leímos, hermano, en el versículo 5, capítulo 2 de 1 Juan, verso 5 dice, pero el que guarda su palabra, estamos ahí, hermanos, pero el que guarda su palabra, el que obedece a la palabra de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Por esto sabemos que estamos en Él. O sea, esa es la distinción, ese es el sello. Eso es lo que nos lleva a saber que estamos en Cristo. ¿Qué es lo que nos lleva a saber que estamos en Cristo? El que obedece la palabra de Dios. El que verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en esta persona. ¿Por qué? Porque tiene amor hacia su prójimo. Hermano, si yo tengo amor a mi prójimo, ¿me voy a estar burlando del hermano, de la hermana? ¿Verdad que no? ¿Voy a querer hacerle daño? ¿Voy a querer robarle? ¿Voy a querer a tumbarle a la esposa? ¿Voy a querer hacerle algún daño? ¿Echarle azúcar al tanque de la gasolina para que se le dañe el motor? ¿Envidia? Porque tengo envidia por su carro que trae. No voy a querer hacer daño a mi prójimo, absolutamente ningún daño. El más mínimo daño no voy a querer hacérselo. Al contrario, voy a desearle el bien. Que Dios lo bendiga, hermano. Si trae mejor carro que yo, mejor camioneta, o tiene más dinero, tiene mejor casa, que Dios bendiga al hermano. Amén. Dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. No voy a querer criticarlo, no voy a querer hacer acepción de personas, no voy a querer menospreciar al hermano o a la hermana, que porque no es de mi país, y que tiene, pero es mi hermana en Cristo. Dice la palabra de Dios ahí en Malaquías, que dice, ¿no ha hecho Dios a todos de un mismo espíritu? Somos humanos, no importa la nación, no importa el país, somos hermanos en Cristo, somos una familia en Cristo. Allá en el cielo, hermanos, no va a decir, ok, los de Costa Rica aquí, los de México acá, y los de Honduras acá, van a ser mis preferidos estos o aquellos o los otros. No, para Dios todos somos iguales, hermanos. Para Dios todos somos iguales. Lo más importante es que tú y yo tengamos el Espíritu Santo morando en nosotros. Porque si la persona no tiene el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo. Y si Cristo arrebata a la iglesia en este momento, se van los que tienen el Espíritu Santo. Y los que no, se quedan. Por eso dice, hermanos, en el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos. Versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que, hermanos, no ignoremos esto. Si podemos fallar en esto, ya sea por negligentes o porque decimos, ¿quién puede andar como Cristo? Y terminamos ignorándolo. Para eso Dios escribió esta epístola y los primeros versículos dice, hijitos míos, con mucho amor lo dice el apóstol Juan, hijitos míos, el Espíritu Santo hablando a través de él, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para qué lo escribió? Para que no pequemos. Para que no pequemos. Para que no pequemos. Si pecamos, nos afecta el gozo, dice el versículo 4 del capítulo 1. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que vivamos en plenitud de gozo. Por eso dice, para que no peque. Y si alguno hubiere pecado, ¿hemos pecado, hermanos? Sí. Amén. Hemos pecado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Ahora, usted sabe, hermanos, ahí en Mateo, vamos a ver un versículo ahí en Mateo capítulo 5. ¿Por qué dije que nos va a afectar en la eternidad? En el capítulo 5, versículo 46. Ya vamos a terminar, nomás vamos a ver un versículo y vamos a ver otras cositas ahí. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y lo hace en forma de pregunta el Señor Jesucristo. Porque si amáis a los que os aman, estamos ahí, hermanos, capítulo 5 de Mateo, amén, verso 46, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, o sea, la gente del mundo? Pues claro, los del mundo pues aman aunque no sea un amor sincero, pero aparentemente aman a sus familiares,
a los de su misma nación, a los que están de acuerdo con ellos, a los que no les contradicen, se llevan bien. Pero dice, ¿qué recompensa tendréis? O sea, la recompensa va a venir, hermanos, cuando, aunque haya personas que nos rechacen, aunque haya personas que no nos aman, aunque hablen contra nosotros o digan toda clase de mal de nosotros mintiendo, pero nosotros debemos de amarlos. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es difícil. Pero, ¿qué podemos hacer? Orar al Señor. Señor, yo necesito tu ayuda. Veamos en segunda de Juan, hermanos, vayamos una vez más acá, casi al final del Nuevo Testamento, versículo 8. Segunda de Juan, versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El Señor Jesucristo dice, si amas a los que te aman, ¿qué recompensa vas a tener en el cielo? Dice eso. Lo mismo hacen las gentes que no conocen a Dios. Y acá dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Vamos a ver 3 pasajes bíblicos ya, hermanos, para terminar en 1 Corintios, en el capítulo 9, por favor. El apóstol Pablo hablando ahí de la predicación. Primera de Corintios, en el capítulo 9, y comienzo leyendo el versículo 16, dice, cuando todos estemos ahí, hermanos, por favor, me dicen, ¿estamos ahí? Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Estamos ahí, hermanos? Verso 16, dice, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice? Recompensa tendré. O sea, va a ser recompensado por predicar el Evangelio, ¿verdad? Y todos nosotros vamos a ser recompensados por predicar el Evangelio. Pero si lo hago sin amor, hermanos. Por eso dice, cuidado, no sea que pierdas tu recompensa. Y dice el apóstol, por esto escribo esto, para que ustedes reciban galardón completo. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál puede ser mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Vea lo que dice el apóstol Pablo que él hace. Se hizo siervo de todos por tal de ganar a las personas. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y vamos ahí a 2 Corintios, más adelantito, hermanos, por favor, 2 Corintios capítulo 5. Y vemos el versículo 9 y 10, dice, por tanto, por esta razón, de lo que está hablando los versículos anteriores, pero no vamos a ver los anteriores, vamos a ver del 9 al 10 nada más. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿A quién, hermanos? A Dios, al Señor Jesucristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y terminamos en Apocalipsis, hermanos, por favor, capítulo 22. Apocalipsis 22. Y leemos versículos 7 al 12. Dice la palabra de Dios: He aquí, vengo pronto.
Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, siga inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y luego dice el Señor Jesucristo, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que, hermanos, el cumplimiento de la ley es ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No hagas acepción de personas. No hagas acepción de personas. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nos gusta que nos traten? Bien, ¿verdad? Así tratemos a nuestro prójimo. Y hagámoslo por amor a Él, a Dios, y porque sabemos, hermano, que el Señor Jesucristo viene muy pronto. Hagámoslo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, estamos delante de su presencia. Ayúdenos, oh Dios, a serle fieles y a entender su palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.